Sí, le ofrecemos una disculpa a Jason Bush, que nos estuvo esperando unos minutos porque se retrasó esta conversación. Jason publica en el Texas Observer, y también en pie de página una nota que me parece a mí muy relevante y de la que de nuevo tiene que ver mucho con la política local, pero que trasciende las fronteras. Pues hay una investigación que se hizo por Texas Observer donde detecta que hay una cantidad importante de propiedades en Estados Unidos y particularmente en Texas que fueron compradas por políticos mexicanos que las adquirieron con dinero de los contribuyentes, y eso encendió las alertas de las autoridades de Estados Unidos. Jason, bienvenido a Momentum. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, gracias por invitarme. Al contrario. Hola Jason, buenos días. Te saludo también por acá de este lado, Ernesto Ledesma. Jason, pues una primera pregunta. Hay vacíos legales en los Estados Unidos que le permiten pues a toda esta clase política pues hacerse de propiedades allá? Así que nos parece bastante relevante porque vaya que si esa historia la tenemos en nuestro país décadas tras década tras década, funcionarios políticos comprando propiedades en los Estados Unidos. ¿Cuál es ese mecanismo? ¿Cuáles son esos vacíos legales que le permiten a los mexicanos y mexicanas, particularmente funcionarios, y no solo, porque también hay narcotraficantes que también se aprovechan de esto? ¿Cuál es tu valoración ahí? ¿Cuáles son los datos que revela tu investigación? Es una pregunta interesante. Hay unos políticos mexicanos que declararon culpable en unos casos de lavado de dinero. Así que no es que es legal para personas que robaron dinero a su propio estado del tesoro público, y usarlo a comprar bienes raíces en los Estados Unidos. Pero hay problemas con las reglas de los bancos, de la industria de bienes raíces, que permiten personas a lavar dinero aquí sin problemas, um, ¿cómo se dice? Para ver, el gobierno no verlos, no saben, porque esos problemas en las reglas. Y estos vacíos legales han sido aprovechados por parte de políticos y otros personajes mexicanos. ¿Qué fue lo que detonó, o cómo fue que dieron o se encendieron las alertas para justamente mirar estas lagunas legales, y qué es lo que se ha hecho para tratar de llenarlas, Jason? Entre como 2012 y 2018, el gobierno investigaron a oficiales de 4 estados de México, de Aguascalientes, Coahuila, Tabasco y Tamaulipas. Y los documentos que el gobierno estadounidense publicó en corte durante los casos son los pruebas que usé para mi investigación. Y los problemas que identifiqué son el Departamento de Justicia, la Fiscalía del Gobierno Federal de los Estados Unidos abandonó sus investigaciones en contra de estos oficiales. Las reglas de los bancos aquí en los Estados Unidos permiten, después el banco detecta, se llama actividad sospechosa, siguen su relación con el cliente, con la persona que está hecho la actividad sospechosa. Si el banco
lo reporta al gobierno estadounidense y después de estos casos, el agencia que se llama el FinCEN, es el Centro de Enforzamiento de Leyes Financieros, no cambió los documentos dan una mapa en donde los oficiales mexicanos compraron propiedades y qué tipos de propiedades. Pero las reglas de FinCEN solo cubren como 11 de los 50 bienes raíces que el gobierno estadounidense identificó. Así que el FinCEN no cambió sus reglas a convertir la problema. Ya, Jason, hay la cifra que tienes aquí, que presentas en este trabajo periodístico, pues estamos hablando de esquemas de lavado de dinero por 2.053 millones de pesos. Es una cifra, de dólares, perdón, es una cifra tremenda, solo de bienes raíces en los Estados Unidos en los últimos 5 años. Hay estas dos operaciones que me gustaría si pudieras detallar un poco más, Jason, Operación Marea Verde y la Operación Político Junction. Si pudieras platicarnos sobre esto, porque se van identificando también condados y regiones donde precisamente pues han penetrado tanto políticos como personas vinculadas a los cárteles, Jason. Sí, el operativo Green Tide es el enfoque fue Tomás Yarrington Rubalcaba, el ex gobernador de Tamaulipas, y un hombre de negocios que recibió contratos para los calles en Tamaulipas. Y las alegaciones que ellos aceptaron, o Yarrington aceptó sobornos y los usó a comprar un condo en el isla de sur de Padre, un apartamento en el condado de Cameron y unos bienes raíces que no tienen bienes raíces abiertos, sino hay edificios en San Antonio, una propiedad con mucho valor porque puede desarrollarlo a unos condos o que se llama en inglés mixed use. Es en un área muy, muy importante en el norte de San Antonio, un área en donde los bienes raíces tienen mucho valor. Y la idea es que él fue una inversión. No solo es un sistema de lavar dinero, pero él usó el dinero de sus sobornos en México para una inversión en bienes raíces en Texas. Y el otro, Political Junction, incluye los 4 estados que mencioné, y fue más o menos los mismos alegaciones que oficiales de Coahuila, de Aguascalientes, Eugenio Hernández de Tamaulipas y un ex tesorero de Tabasco, más o menos lo mismo, usaron sobornos a comprar dinero, a comprar bienes raíces y comprar inversiones aquí en los Estados Unidos. Que es una cosa que es importante saber de Political Junction es eso es el parte que el gobierno estadounidense abandonó. No hay cargos criminales aquí en contra oficiales de Aguascalientes
o Tabasco. Los fiscales aquí abandonaron su investigación en contra de los oficiales de Tabasco y de Aguascalientes, pero hay procesos criminales en contra de Eugenio Hernández. Jorge Juan Torres declaró culpable de Coahuila y Javier Villarreal, el ex tesorero de Coahuila, declaró culpable también. Y él tuvo un red de negocios aquí en Texas, en varios condados en el estado, pero las reglas, el enfoque de las reglas del gobierno estadounidense es solo en Bexar County, el condado de Bexar, donde está San Antonio. Y las inversiones fue en Brownsville, en McAllen, en Laredo, a la frontera, y en Austin y en otras ciudades en el estado. Me llama la atención que este dato que mencionas, Jason, se abandonaron las investigaciones en el caso de Tabasco, del funcionario de Tabasco y de Aguascalientes, pero se mantiene en el caso de Coahuila. Yo quiero preguntar por qué. En el caso de Aguascalientes y Tabasco, la presunción acá en México es que se trata de simple corrupción, es decir, robaron dinero de contribuyentes y nada más. Pero en el caso de Coahuila y de Tamaulipas, se vincularía delincuencia organizada, carteles de la droga. ¿Es una de las razones por las cuales se mantiene la investigación en estos casos y abandona las otras, Jason? No sé, es cierto, en los casos de Tamaulipas y en Coahuila hay alegaciones de vinculados a crimen organizado, pero, por ejemplo, en el caso de Yarrington, él declaró culpable, pero en su declaración no mencionó crimen organizado, solo peculado. En el caso de en los casos de Tabasco y Aguascalientes, necesito decir, los oficiales dicen que los fiscales los abandonaron porque no hay pruebas de un delito. Sí, necesitamos decirlo. En lo mismo tiempo, se cambió la administración del gobierno estadounidense. Sí, Barack Obama se fue y entró Donald Trump. Cuando hay un cambio en administración, las foques de la administración del gobierno se cambia. Las personas que uno de los investigadores y uno de los fiscales cambiaron su trabajo, fueron a otras partes del gobierno. Uno de los fiscales es un juez ahora. Unos de los investigadores se fueron del gobierno. No hay muchas personas que tienen que saben cómo hacer una investigación como estos. Son muy difíciles, necesita mucho tiempo, necesita ver cientos o quizás más millones de documentos. En realidad hay muchos documentos en estos casos. Cuando una persona que hace una investigación como esto deja el gobierno, muchas veces no hay otra persona que puede continuarlo. Ya, pues Jason Bush, te queremos agradecer mucho que nos hayas tomado la llamada. Le informo que en estos momentos también en el chat de YouTube le hemos pegado la liga precisamente de este artículo que está publicado en pie de página y que vale muchísimo la pena que usted se dé un clavado para leer este valioso artículo de este trabajo periodístico. Finalmente, Jason, aparecen pues los dos estados de la República Mexicana, Coahuila y Tamaulipas, en los que más detenciones de gobernadores y altos funcionarios de ambos estados han sido detenidos en los Estados Unidos.
Y si con algo yo crecí con estas historias, que soy del norte de Veracruz y toda esa región ahí de Tamaulipas y la parte también de Coahuila, es que siempre oíamos de la Isla del Padre y siempre oíamos de San Antonio, estos lugares que eran pues nido y cueva pues de los cárteles que ahí operaban y que tenían propiedades, y que estos cárteles pues también llegaron a apoderarse de las gubernaturas de varios estados de la República Mexicana. Jason Bush, muchas gracias por tomarnos la llamada y gracias también por el esfuerzo de hablar en español para la audiencia. Veíamos ahí pues las dificultades también para hablar de estos temas en lo específico, pues en español no es fácil, cosa que de verdad te agradecemos enormemente. Recibe un fuerte y fraterno abrazo. Muchas gracias a ustedes. Mucha suerte, Jason. Gracias. Hasta pronto.